Ahí se está grabando la sesión que tenemos el día de hoy, obviamente porque la subimos al canal de YouTube para obviamente la gente que no se puede conectar va a tener el material de la reunión que vamos a tener ahora en unos minutitos en el canal de YouTube para que la pueda ver si es que se la pierde. Muy buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal la gente que se está conectando? Muy buenos días, muy pero muy buenos días. A pesar de que tenemos un día nubladito. Comenzamos la semana con un día nublado. ¿Cómo están? Cuéntenme por favor dónde andan, están trabajando, están en la casita, ya tienen su café listo para comenzar. Vamos a esperar un poquito más de buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a esperar un poquito más de flujo de gente y comenzamos enseguida. Por el momento, vamos a abrir algunas páginas que obviamente son las páginas que nosotros revisamos. En este caso, Forex Factory, vendiendo los datos que tenemos toda la semana. Y vamos a ver cómo andan los futuros. Cómo andan los futuros de índice, por el momento al alza, muy bueno, muy bueno. Ahí usted puede ver el S&P y también el Dow Jones y por último el Nasdaq, totalmente positivo, totalmente positivo. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Despertaron o no despertaron? ¿Despertaron o no despertaron? ¿O aún no despiertan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso que el mercado abre un poquito más tarde. Después va a abrir más tarde aún. Después va a abrir a las 11. A las 11 de la mañana va a abrir el mercadito. Obviamente por el cambio de hora allá en Estados Unidos. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a la gente que se conecta. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, chicos, quería comenzar este live, esta reunión de día lunes, como todos los lunes, analizando el mercado, con este gráfico del S&P en un rango semanal. ¿Por qué en un rango semanal? Obviamente porque nosotros, si es que miramos el mercado, ya sea a corto plazo, hay mucho ruido. Hay mucho ruido en el sentido de que la semana pasada vimos 3 días consecutivos a la baja, luego el día viernes terminamos al alza. En fin, mucho ruido, mucha volatilidad en ese sentido y por eso me gusta mirar este índice en particular y obviamente porque me da una visión, por así decir, un poquito más clara en cuanto a lo que se podría esperar en base al mercado. Y en base a eso podemos ver a simple rasgo, y por eso quería comenzar mostrándoles este gráfico. Antes de pasar a mostrarles el tema de las noticias que tenemos esta semana, semana cargadísima, cargadísima de noticias, comenzando el mes de octubre también y también terminando el mes de septiembre, así que va a estar movidito, movidito el mercado esta semana. Bueno, eh, espero ya estén todos muy, pero muy bien, ya estén cómodos, estén ahí con su cafecito. Este live, como siempre, vamos a pasar a mostrar el tema, en este caso primero el índice, y explicarle un poquito más o menos por qué se lo estoy mostrando. Y luego vamos a pasar a ver el tema de qué noticias tenemos para la semana del día de hoy. Luego vamos a ver cómo andan los índices antes de la apertura del mercado. Y por último, vamos a analizar también criptomonedas, sectores de criptomonedas, en este caso la stablecoin como Bitcoin, Ethereum y quizás XRP. Y por último, obviamente analizamos ya sea una acción que ustedes o acciones que ustedes estén mirando en ese caso, así que no hay problema. Bueno, eso es el itinerario del día de hoy y pasamos ya de lleno a analizar esto. ¿Por qué yo les estoy mostrando esto? Porque si bien la semana pasada
vi mucha gente quizás preocupada en base, o quizás que estaba diciendo, no, que el mercado va a corregir fuerte y que vamos a tener una caída. Ya. En ese sentido, por eso yo les estoy mostrando el S&P en un rango semanal, porque en el rango semanal nos da una mejor perspectiva de lo que podría pasar, ya sea en el mediano o largo plazo en cuanto a este índice y también una mirada general con respecto al mercado. El mercado en general en el sentido de las acciones que nosotros podemos tener en nuestro portafolio. En este caso, podemos ver que el S&P, vean por favor, si bien cerramos la semana en negativo, pero levemente, levemente negativo con un rendimiento de un 0,31, es decir, la nada misma, y también por encima de la media móvil de 9 periodos. Aquí un punto totalmente a destacar es que si es que nosotros en cualquier activo en específico, estamos cerrando, o más bien el activo en general está rozando la media móvil de 9 periodos, o en este caso, como el S&P está por encima de la media móvil de 9 periodos, eso en sí, obviamente teniendo en cuenta el tema de estudio de análisis técnico y todo lo que se podría significar, esto me indica que este activo en particular del S&P está todavía con una tendencia total, pero totalmente fuerte al alza. ¿Me explico? Una, tienes dos indicadores que te apoyan en base a eso. La media móvil de 9 periodos y también la media móvil de 20 periodos en este caso. Esos dos indicadores a mí, en lo particular, me muestran, me muestran la tendencia o más bien el comportamiento, en este caso de un activo. Ya sea si es que tiene una tendencia fuerte a la alza o más bien estamos ya en un rango que podríamos romper hacia la baja. Y aquí usted puede ver, en este caso, antes de que nosotros entráramos en la caída que tuvo en abril, a mediados de abril, vea por favor cómo el mercado, o más bien las dos medias móviles se juntaron y en base a eso el mercado cayó. Esto obviamente no quiere decir que pasó por algo de que el mercado, o más bien por el índice que era malo. No, fue por algo en particular, por el tema de los aranceles en este caso y obviamente el mercado cayó. Se dio la semejanza, o más bien el tema de que las medias móviles se estuvieron juntando y en base a eso el mercado cayó, pero es algo netamente quizás un acontecimiento en particular que en este caso fue el Día de la Liberación y todo ese tema que obviamente hizo el mercado caer. Pero que en este momento, luego de que pasó toda esa incertidumbre, hemos tenido hasta el momento una tendencia, pero totalmente fuerte hacia el alza. Y en base a eso, quiero darles mi opinión en ese sentido y mi perspectiva en base a este índice y el mercado en general. Yo creo que podríamos ser optimistas en base al rendimiento de este índice y también de la acción en particular en el mediano plazo. Y ahora paso a contextualizar un poquito. Y es porque tuvimos datos importantísimos también la semana pasada. Si tuvimos el precio del consumidor también. Y algo muy importante, y que también se lo vuelvo a recordar, es que cuando pasa una bajada de tasas, es decir, cuando ya bajamos ya en estos momentos realizamos la primera bajada de tasas de interés por parte de Jerome Powell en septiembre, y en base a eso obviamente el mercado subió. Pero ¿por qué también subió? Porque el mercado también ve con muy buenos ojos quizás próximas bajadas de tipos de interés. Y cuando ocurre esto, y también que recuerden que se estaba tocando el tema de que Estados Unidos podría entrar en una recesión, lo cual, en base a los datos económicos que hemos tenido este último tiempo, ya sea el tema de el empleo, ya sea el tema de la producción industrial, también el tema de las ventas minoristas y todos esos indicadores importantísimos, indicadores más fuertes en la economía de Estados Unidos, salieron buenos, salieron buenos. Es decir, ¿qué me da la convicción a mí? Que obviamente se podría estar evitando ese escenario de una posible recesión en Estados Unidos. Y
Cuando ocurre eso, estadísticamente, obviamente, en base a los datos anteriores y los años anteriores que han transcurrido en base al mercado, se dice que cuando el mercado, o más bien una economía, evita una recesión y más encima baja las tasas de interés, podríamos tener rendimientos positivos de cara a 6 a 12 meses. ¿Es el escenario que estamos presentando hoy en día? Bueno, se podría asimilar que sí. ¿Por qué? Porque se presentó este escenario de que Estados Unidos podría entrar en una recesión en base a los datos de empleos que salieron, y en base a eso se especuló el tema de que Estados Unidos podría entrar en una posible recesión y que esto, que el tipo de cosas. Bueno, salieron los datos duros en base a la economía de Estados Unidos y salieron buenos. Y en base a eso a mí me confirma que se podría estar evitando una posible recesión en base al tema del empleo, que es quizás lo que más se está tocando hoy en día y que también Jerome Powell anunció en la bajada de tipos de interés y también en la reunión de Jackson Hole que podríamos ver una contracción en base al empleo, lo cual en base a la estadística ya sea de los meses y que estos datos económicos terminaron saliendo buenos durante el mes, podemos ver que no es tan así. No es tan así el tema del empleo, que si bien obviamente estamos teniendo una desaceleración en cuanto al crecimiento económico del país de Estados Unidos, pero no es posible que entremos quizás en algo más allá como posible lo que se estaba planteando en el tema de una posible recesión. En base obviamente teniendo en cuenta, vuelvo y repito, los indicadores quizás más duros en cuanto a la economía estadounidense, que vendría siendo el empleo, la producción industrial, el tema de las ventas minoristas y todo ese tipo de cosas que salieron buenos. Indicadores importantes que obviamente los economistas miran, y en base a eso yo se lo estoy presentando para que obviamente quiten ese posible ruido en el sentido de que ya, y por algo yo le estoy mostrando el rango semanal del S&P, porque obviamente eso me demuestra que hay optimismo y también viento de cola totalmente en el índice del S&P y el mercado en general. Esto también me podría dar indicio de que, y ahora paso a mostrarles esta cosita. Vamos a buscar la volatilidad del VIX para obviamente complementar lo que estamos hablando, que si bien obviamente, vuelvo y repito, la semana pasada, la semana pasada tuvimos una alza en la volatilidad. Vean por favor, ese es el posicionamiento del VIX. Posicionamiento del VIX es el índice de volatilidad en los mercados, y si bien la semana pasada tuvimos una alza, una pequeña alza cercano a los 17, el mercado obviamente, vean por favor, se lo voy a mostrar, VIX, vean la caída que tuvo, vean la caída que tuvo. No, esto es... No, esto es semanal. Bueno, esto es el día viernes. El día viernes cayó cercano a un 9% la volatilidad del VIX. Cercano a un 9% la volatilidad del VIX. Y en base a eso, y también al posicionamiento en cuanto a los market makers, vean por favor, volatilidad, posicionamiento bajista. Es decir, que si bien la volatilidad podría aumentar cercano a los 16, cercano a los 17, pero cuando llegue a esos rangos, posiblemente veamos una corrección en base a eso, y es también lo que vimos la semana pasada. Y en base a esto nosotros complementamos el viento de cola que está teniendo este índice en particular, y también apoyado del contexto económico, y también apoyado en base a lo que espera el mercado. El mercado hoy en día espera quizás dos bajadas de tipos de interés, y quizás ahora en octubre se venga la segunda, en base obviamente a el contexto, vuelvo y repito, y también los indicadores económicos que podrían apoyar esta bajada de tipos de interés, y también apoyar en este sentido de que si bien podríamos tener volatilidad y decir terminar sesiones negativos, pero esa negatividad, o más bien esos rendimientos negativos en algunas sesiones de esta semana o ya sea de la próxima semana, se podría ser comprada, lo cual se vio muy bien reflejada la semana pasada, que tuvimos
una volatilidad que aumentó y obviamente los rendimientos de los índices cayeron, pero que luego de eso siempre terminaba levemente hacia la baja los índices generales del mercado y obviamente la volatilidad disminuía. ¿Por qué? ¿Por qué disminuía? Porque obviamente tenemos posicionamiento hacia la baja en base a este índice. Así que muy importante, pero muy importante tener en cuenta este contexto y también, vuelvo y repito, podría ser que las miradas en base teniendo en cuenta el tema de los indicadores económicos, también teniendo en cuenta el posicionamiento que está teniendo técnicamente el indicador del S&P, vean por favor, el indicador del S&P en un rango semanal, en el mediano, no estoy diciendo en el corto plazo, en el mediano largo plazo podríamos ver esta positividad reflejada y quizás volver nuevamente a hacer máximo histórico y así sucesivamente. Obviamente, vuelvo y repito, teniendo en cuenta el contexto económico, los datos económicos que se han presentado hoy en día en Estados Unidos y obviamente la volatilidad que está cargada más hacia la baja y también viendo este gran posicionamiento técnico en base al indicador. Lo cual me podría dar indicio de que si bien podríamos tener volatilidad hacia la baja, en cierto sentido en algunas acciones, obviamente se podría ver quizás como una oportunidad en el sentido de reposicionamiento en esos activos. Así que eso, chicos, con respecto al tema de los indicadores, quizás también un poquito de contexto para que no me vengan y me digan, no, ¿qué va a pasar ahora en octubre? Bueno, se lo estoy presentando, le estoy presentando quizás el contexto que se está viendo reflejado hoy en día en los mercados y que no entre el pánico. Que no entre el pánico y si que le entra el pánico, vaya a este rango semanal y vea cómo está posicionado el índice del S&P y también del Nasdaq y en general sus acciones. Y usted va a poder ver que cada caída que ha tenido el índice en general y también las acciones ha sido comprada. ¿Por qué ha sido comprada? Porque la volatilidad tiene un gran muro hacia la baja en los sectores de 18 y 19. Es decir, que la volatilidad muy posiblemente cuando llegue a esos rangos sea vendida. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Confírmeme por favor si me explico o no me explico y pasamos directamente ya a las noticias que tenemos esta semana. Datitos económicos bastante importante también que tenemos esta semanita. Confírmeme ahí por favor si es que se entendió o no se entendió más o menos. Cuénteme. Mauricio dice que sí. Me parece Mauricio. Me parece Mauricio. Bueno, déjenme mostrarles el dólar peso chileno, que en estos momentos obviamente hemos tenido un muy mal rendimiento, ojo, en el dólar, no quiere decir que sea malo para nosotros quizás tener un dólar barato. En cuanto al índice en general del dólar, el dólar en particular, ha tenido un muy mal rendimiento y esto obviamente también, si es que nosotros lo alineamos con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, podemos ver también que el debilitamiento de la moneda, en este caso el dólar, nos podría quizás dar mejores miradas o más bien mirar con muy buenos ojos el tema de lo que estamos planteando ahora anteriormente, ya sea con las posibles bajadas de tipos de interés, ya sea que se podría estar evitando en sí una posible recesión en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Así que a tenerlo muy en cuenta, estar mirando todos los indicadores, por favor, y también, obviamente, no se pierda cada análisis que nosotros realizamos los días lunes. Diciendo esto ya, pasemos a ver las noticias que tenemos el día de hoy y en la semana en particular. Bueno, el día de hoy no tenemos mucha noticia en sí, datos económicos, pero obviamente siempre es importante destacar que tenemos al señor Donald Trump, que el día va a hablar, en este caso, a las 2:15 p.m. 2:15 p.m. habla el señor Donald Trump. Obviamente siempre hay que estar atento a ver qué dice, a ver qué dice. Luego,
ya pasamos directamente a los datos económicos importantes, que este sí que es importante obviamente porque el mercado va a mirar cada dato de empleo lo va a estar mirando con mayor atención con respecto a los índices inflacionarios. Esto lo venimos hablando ya hace bastante tiempo y también en los videos que yo les subo, es que el mercado no está teniendo tanta volatilidad cada vez que salga un dato importante, por así decirlo, de inflación en este caso, sino que más bien está mirando los datos netamente que tengan que ver con empleo y todo ese tipo de cosas. En este caso, el día martes tenemos oferta de empleo Holtz, que en este caso se espera que sea de 7,15 millones. El anterior salió más alto de lo que se espera ahora en el pronóstico. Y ojo, ojo, ofertas de empleo. El día de mañana ya comenzamos con datos importantes. Día miércoles, ¿qué tenemos? Tenemos cambio de empleo no agrícola, también dato importantísimo en ese caso. Recuerde, vuelvo y repito, datos de empleo hay que estar mirándolos y obviamente ver cómo reacciona el mercado. PMI manufacturero de ICM, si bien es importante, pero obviamente vuelvo y repito que la relevancia en este caso está siendo cargada para el tema de, en este caso como también tenemos el día jueves, la solicitud del desempleo, la tasa de desempleo, los empleos no agrícolas y todo ese tipo de cosas. Bueno, jueves, importante también, solicitudes de desempleo que la semana pasada tuvimos datos dentro de lo que se esperaba, salieron muy buenos datos en este caso, lo cual me podría dar indicio de que si bien la solicitud del desempleo creo que a mediados de septiembre, que si bien salió de una manera anómala y que mucha gente había solicitado este, por así decir, subsidio en base a estar desempleado, había sido solamente un caso en específico, lo cual obviamente en base a la medida de la semana y que se presentaba este dato, se fue regularizando y obviamente se dio a entender que solamente fue un dato en esa semana en sí, un dato anómalo en ese sentido por el tema de, si no me equivoco, fue algo creo que tránsfuga, por así decirlo, en el estado de Texas, y en base a eso salieron solicitudes de desempleo muy altas y también obviamente generó incertidumbre en los mercados por el tema obviamente de que vendría siendo un dato netamente de empleo y obviamente era lo que estaba hablando Donald Trump, o sea, disculpen, Jerome Powell, que había que ponerle ojo. Luego tenemos ganancia medias por hora, que también es importante, y ojo, cambio de empleo no agrícola y tasa de desempleo. El día viernes sí que sí hay que estar atentos, atentos, atentos. Pero, vuelvo y repito, el posicionamiento en cuanto al índice del S&P y también cómo estamos mirando el tema de la volatilidad, sí, puede que aumente la volatilidad, vuelvo y repito, puede que aumente la volatilidad, pero obviamente se podría quizás mirar con muy buenos ojos esas caídas de precio en base, obviamente, teniendo el contexto que yo le acabé de presentar durante la mañana. A estar muy atentos, si bien puede que tengamos caída en el mercado, quizás también terminando la semana, pero recuerde, vea el panorama general, vea el panorama quizás no tan a corto plazo, porque obviamente existe ese sesgo en el corto plazo de que usted ve quizás el mercado caer hoy día, pero obviamente si es que lo mira en un rango quizás más alto, como en el semanal, como yo le estaba mostrando, quizás se le quite ese miedo. ¿Cuál es esta página? Forex Factory, crack. Se llama Forex Factory. Así se llama la página donde nosotros miramos los datos económicos en este caso. Bueno, sin nada más que decir con respecto a los datos, recuerden, datos de empleo, sí o sí hay que estar mirándolo y obviamente los datos inflacionarios también importan, pero obviamente lo que más va a generar quizás incertidumbre en el mercado y creo que para el inversor que no está tan por así decir, informado, podría mirar con mucho miedo estos datos, pero como bien yo le nombré, vea el contexto en general, vea el tema de los indicadores económicos, cómo se presentaron en el mes de agosto, eh, y son positivos en general, y en base a eso el rendimiento en cuanto al índice en general del S&P y también del Nasdaq se ha visto reflejado.
se ha visto reflejado y que obviamente las caídas que tuvimos la semana pasada quizás volvamos a tenerlas esta semana en base obviamente porque tenemos datos quizás más importantes, pero obviamente no hay que asustarse. No hay que asustarse porque quizás hay que, vuelvo y repito, mirar el panorama general. Bueno, diciendo eso, pasemos a ver el tema de los índices y vea por favor el índice del S&P subiendo un 0,52% futuros, recuerde que estos son los futuros, a 3 minutos de que abra el mercado, el Dow Jones también subiendo un 0,40 y por parte del Nasdaq subiendo un 0,60%. Denme un segundito, vamos a abrir la página del brokers para que obviamente sientan la campanita de que abre el mercado. Pero se ha entendido más o menos, se ha entendido más o menos para que obviamente no me venga y me diga cuando yo, no sé, hoy día haga un video y que me digan, no, ¿por qué el mercado cayó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y que les da miedo. Sí, puede generar incertidumbre, puede generar miedo, obviamente, si es que usted, vuelvo y repito, no está mirando o no está saliendo por así decir del movimiento de corto plazo y no se va a mirar un movimiento más amplio en este sentido, como podría ser semanal o mensual en este caso. Pero también, otro dato curioso que también se lo nombré es que cuando, por así decir, se evita una recesión que o se venía hablando en base al tema de los datos de empleo y todo ese tipo de cosas, eh, cuando se evita una recesión y también en ese periodo existe una bajada de tipos de interés, lo cual también hubo este mes de septiembre, eh, estadísticamente, con datos anteriores, o en este caso cuando ha pasado anteriormente este tipo de escenarios en los mercados, tenemos un rendimiento positivo en el corto, o sea, en el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo. Esto de cara a 6 meses aproximadamente. Es decir, que podríamos quizás, vuelvo y repito, tener volatilidad este mes de octubre, pero también recuerde que tenemos un mes de noviembre y un mes de diciembre que también estadísticamente para el mercado estadounidense vienen siendo meses muy buenos porque es el mes o los meses que le llaman del rally navideño y todo ese tipo de cosas. Así que eso, muchachos. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, acaba de abrir el mercado, señores. Acaba de abrir el mercado. Ahí escucharon la campanita, ¿no? ¿Escucharon la campanita? Bueno, acaba de abrir el mercadito. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, me falta mostrarles que también una cosa que yo les nombré. El tema de por qué yo no entendía por qué hay gente que tiene tanto miedo cuando existen caídas, cuando existen caídas. Pueden existir caídas, chicos, pueden existir caídas. Es totalmente normal, totalmente normal. Y sobre todo, para la gente que invierte en un activo tan quizás riesgoso en este caso como las criptomonedas, sépalo que obviamente va a tener caída en su portafolio, va a tener caída, o más bien va a sentir ese miedo, esa incertidumbre, pero vuelvo y repito, ese miedo usted tiene que quizás mirarlo con un poquito más de optimismo, de optimismo en el sentido de que si usted sabe lo que compró, no estaría o no se sentiría incómodo. No se sentiría incómodo de que el precio caiga del activo en específico, porque yo me sentiría incómodo si es que compro algo, por así decir, no sé, una moneda que recién salió, una meme coins, o también en el caso de las acciones, una acción que recién está saliendo en bolsa, ahí yo me sentiría incómodo. Ahí yo recién me sentiría incómodo porque existe la incertidumbre de que no sabes qué estás comprando. En ese sentido, vuelvo y repito, en las criptomonedas, que también lo nombramos la semana pasada,
existe este tipo de cosas de, no son caídas, por así decir, normales en los mercados. No es que te caiga igual que una acción. No, el Bitcoin, Ethereum te va a caer mínimo un 5%, un 3% y así sucesivamente. Buenos días, Valeria. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero eso, chicos. En este sentido, vuelvo y repito, vea por favor zonas que nosotros tenemos marcadas. Y usted, algo muy bueno, que es no mentir y también dejar todo grabado, es que están las zonas. Están las zonas, está también el video arriba en el canal de YouTube, está todo arriba. Estas zonas nosotros las tenemos marcadas y en base a eso nosotros dijimos los escenarios que se podría presentar ya sea en Bitcoin y ya sea también en Ethereum. ¿Qué podemos ver? Este es el activo de Bitcoin, por si acaso. Bitcoin. Vean por favor, el Bitcoin cayó directamente a nuestra zona de interés. Zona de interés. Zona de interés importantísimo. Luego de eso, el precio en sí en particular me demostró que no quería seguir cayendo. ¿Y qué hizo? Fue a buscar la media móvil, en este caso de 9 periodos, que en estos momentos se encuentra testeando, pero algo también importante, entró nuevamente en la zona de consolidación del precio. Esta es la zona de consolidación, los sectores de $113.000 y también de 108, $110.000. Esa zona en particular es una zona de consolidación del precio. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se presentó eso. Mira, por favor, se lo muestro. Aquí lateralizó el precio y luego me rompió. Aquí podríamos tener lo mismo. Llegó acá, podríamos lateralizar y quizás romper. Obviamente, ¿por qué estoy marcando la flecha hacia arriba? Porque en este sentido, luego de la caída que tuvimos, de esa gran liquidación, el precio vino aquí ¿a qué hacer? Vino a buscar, por así decir, liquidez del precio para obviamente agarrar los stops, es decir, cuando uno dice agarrar liquidez, es decir, liquida a gran parte de la gente que estaba posicionada ahí, agarra sus stop loss y en base a eso luego sube. Lo cual el precio, vuelvo y repito, podría estar consolidando en esta zona para luego seguir subiendo, porque también no me rompió esta liquidez que tenemos acá, que vendría siendo quizás una zona importante para nosotros tener en cuenta y que me podría quizás también confirmar el posicionamiento alcista en el mediano largo plazo de Bitcoin. Así que estar muy atento a chequear esa zona, a tenerla en cuenta y en base a eso también, vuelvo y repito, si es que el precio me llega y me rompe, recién yo me tengo que asustar cuando me rompa esta zonita, esa zonita. Antes no. Ahí nosotros recién podríamos tendernos a pensar o más bien esperar un movimiento ya sea más abajo y que no tengamos una perspectiva positiva en el precio del Bitcoin. Por el momento, por el momento mantiene su, mantiene su posicionamiento en este caso, así que no hay problema, no hay problema, no hay problema. No se asuste, no se asuste. Y en el caso de Ethereum, vean por favor, algo que también yo les marcaba. Y estas zonitas, vuelvo y repito, están marcadas ya con anterioridad. Así que no me venga con cositas, así que por eso yo les digo, si es que usted se pierde la reunión, está en YouTube. Si no la ve en YouTube, ya es cosa de usted. Si usted no la ve en YouTube, es porque yo puedo hacer la pega. Yo puedo hacer la pega de que usted me diga, ya, la analizo, la acción, el activo en específico, pero también tiene que usted hacer su parte de estudiar, de ver el contenido y en base a eso esperar escenario. Porque yo siempre le digo, espere los escenarios, espere las confirmaciones, espere los rechazos. Y en este caso, ¿yo qué estaba esperando? No era momento, no era momento de entrar acá. Aquí sí quizás, pero luego, obviamente si es que nos vamos en una temporalidad más baja, yo tuve que haber primero visto
tuve que haber primero visto una temporalidad más bajas, en este caso de 4 horas, denme un segundito, de 4 horas. ¿Para qué? Para que el activo me demostrara que no quería seguir cayendo y que solamente vino acá a testear la zona de interés, recuerda, zona de interés, y en base a eso, vea por favor, ni siquiera la rompió, si es que nosotros nos vamos en un rango de 4 horas, ni siquiera la rompió, si bien la perforó, pero ni siquiera rompió para seguir cayendo. En base a eso, aquí es donde usted tuvo que haber tomado una decisión, en esta zona, en esa zona. Ahora sí, si bien está en un posicionamiento alcista, ¿qué esperaría yo? Un leve retroceso hacia la media para obviamente ir a buscar la media de 200. Si es que usted se quedó afuera, si es que usted se quedó afuera, esperar eso. Pero obviamente a veces este tipo de activos, a veces no espera a nadie. Así que usted tiene que estar muy atento en ese sentido. Bueno, quedó clarito que no hay que entrar en pánico. No hay que entrar en pánico. ¿Y qué no te hace entrar en pánico? Bueno, marcar tus zonas de interés claras. Claras, 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 claras. ¿Cómo yo marqué la zona de interés? Obviamente, en base a este gran impulso, este gran impulso que tuvo el precio, vea por favor, este gran impulso que tuvo el precio, a mí me dejó un vacío del precio. Es decir, el precio en sí no pasó a cotizar por estos sectores, no pasó a cotizar, lo cual es muy normal que el precio venga a descansar, por así decirlo, pero aún retesteando esta zona, me sigue manteniendo, por así decir, las perspectivas positivas en el mediano, largo plazo con respecto al rendimiento de este activo en general. Así que eso, chicos, eso con Ethereum, eso con Bitcoin, por favor, no me diga que entre en miedo, o sea, que entró en miedo la semana pasada, porque yo se lo dije también el día lunes a las personas que me habían dicho que estaban un poquito desesperadas con respecto a la caída. Yo había dicho que sí, si, luego de romper, obviamente, estos sectores, le quedaba margen de caída. ¿Y dónde me gustaría haberla esperado? Acá. Lo cual hizo el precio, me confirmó que no quería seguir cayendo y en base a eso, obviamente estamos teniendo este muy buen retroceso que en estos momentos está testeando la media móvil de 9 periodos. Sin nada más que agregar, sin nada más que decir, vuelvo y repito, no entre en pánico, no entre en pánico, obviamente, si bien son proyecciones, pero también yo le digo los escenarios posibles. Los escenarios posibles en base a, ya sea si es que me respeta, si es que me rompe, todo ese tipo de cosas. Sí, yo quedé tranquila con lo que dijiste y bien sigo en pie en Ethereum. Muy bien, Valeria. Y en base a eso también, chicos, ese tipo de caídas en Bitcoin, Ethereum, si bien usted lo ve, vuelvo y repito, en el corto plazo, y si usted está mirando su exchange o su teléfono y está viendo esa caída reflejada en su activo y le da pánico de que quiere vender, bueno, déjeme decirle que existen otro tipo de inversiones, ya sea como un depósito a plazo o más bien estos fondos de money market y todo ese tipo de cosas que son, por así decir, un poco más seguros. Son más seguros. Si usted no tiene el estómago, pero sí le gusta estar metiendo su dinero en este tipo de activos, bueno, tiene que saber en qué está metiendo su dinero. Tiene que saber que este activo en particular es un activo de alto riesgo y de alta volatilidad. Y es por eso yo también que yo le digo, no se asuste. Si usted está sabiendo lo que está comprando, en este caso Ethereum, Bitcoin, o ya sea la acción de Coca-Cola, ya sea la acción de cualquier otra compañía, si usted sabe lo que está comprando y también el análisis técnico acompaña, no tiene por qué asustarse. No tiene por qué asustarse. Si bien nosotros hacemos este análisis con respecto al mercado en general, es por esto mismo.
Porque si es que se confirma lo que nosotros estamos diciendo en base al análisis del mercado y de los datos económicos, obviamente los activos por así decir, de valor, en este caso, ya sea Bitcoin, Ethereum, las acciones ya sea de inteligencia artificial, ya sea las acciones, las compañías en sí que son buenas, que tienen buenos fundamentos por detrás, créanme que van a subir. Créanme que van a subir si es que obviamente acompaña el contexto, porque obviamente cómo se ve reflejado una economía o por así decir, un contexto positivo en el mercado. Y así es en Estados Unidos, así ha sido, por así decir, por décadas, que cuando algo anda bien, te lo demuestra el mercado. Cuando algo va a ir mal, también te lo demuestra el mercado. Y así sucesivamente. Pero si usted está entrando en un activo que sabe lo que vale por su fundamento y todo ese tipo de cosas, y no solamente me estoy refiriendo a la criptomoneda, me estoy refiriendo a las compañías en particular también, que usted no debería sentir ese cosquilleo en la guata por vender. Porque si usted, vuelvo y repito, sabe el contexto, también se conecta acá, está aprendiendo el tema del análisis de mercado, está viendo los indicadores, cómo andan y sabe interpretar eso, créame que el tomar decisiones, el tomar decisiones se le va a hacer mucho más fácil, mucho más fácil. Porque yo siempre he dicho, comprar y vender es fácil. Pero saber leer el mercado, saber el tema de para dónde está yendo esta cosa, es otra cosa. Es otro escenario. Y pocos lo saben y en base a eso también yo, o más bien le estoy mostrando para que usted vea el contexto en general y no mire ya sea un marco diario. Porque si usted entra en pánico, en esta vela o en esta vela usted ya hubiese salido. ¿Y qué estaría ahora? Arrepintiéndose con esta subida, arrepintiéndose con la subida que está teniendo hoy en día el activo. Así que por favor, no se me asuste, marque sus zonas de interés y nada, investigue en dónde está metiendo su dinero. Recuerde, siempre lo he dicho, por algo tiene su nombre de renta variable o renta, o más bien un activo de riesgo, porque hay riesgo por detrás. Si bien usted puede saber lo que vale, pero obviamente existen otros acontecimientos que están aparte. Pero eso no quiere decir que el activo deje de ser bueno. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Cuénteme por favor. Y bueno, discúlpenme un poquito si es que sonó a como si lo estuviera retando, pero Pero es que la semana pasada llegaron muchos comentarios con respecto a eso, de que estaban teniendo miedo y que esto. Llevamos desde mayo subiendo. Llevamos desde mayo subiendo en cuanto al mercado, a los rendimientos de los índices. 3 días, yo decía, 3 días cayendo y ya estamos teniendo miedo. No, no puede ser, no puede ser. Esa gente que tiene miedo en ese sentido, es gente que aún no sabe interpretar lo que yo les estoy diciendo, lo que yo le estaba comentando con respecto al análisis del mercado. Porque si usted sabe para dónde, vuelvo y repito, para dónde está yendo la cosa, o más bien sabe estar interpretando los datos, créame que el miedo se disipa. El miedo se disipa para que lo tenga en claro y lo tenga al pendiente. Exactamente. Como dice Valeria, muchos analistas, e incluso yo también se los dije en un momento, es un mes bastante volátil históricamente, estadísticamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fue la primera bajada de tipos de interés. También se especuló, y en base a los datos económicos, es que podrían presentar de que el tema de la recesión, lo cual, vuelvo y repito, los datos económicos
demostraron o están demostrando lo contrario con respecto a esa especulación de que podría existir una recesión, el mercado lo está interpretando. El mercado lo está interpretando. Y créanme, cuando yo les mostré en alguna, en el índice en particular del S&P, cómo terminó una vela semanal, no había dónde perderse. No había dónde perderse. Uno ya sabía qué podría estar haciendo el inversor en particular. Solamente una vela. Porque las velas, chicos, las velas nos dicen cosas. Nos dicen cosas. Por qué aquí el precio paró de caer? ¿Por qué el precio paró de caer aquí? Justamente acá. Porque obviamente nos quiere demostrar que si bien hubo una gran liquidación del precio, sigue el optimismo. Se mantiene el optimismo de mediano plazo en base a este tipo de activos, ya sea Ethereum o Bitcoin. Se mantiene, no hay problema. Así que eso, pues chicos, eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Cuéntenme, por favor, si existe alguna duda, alguna consulta. ¿Quedó claro? ¿Clarito? ¿Claro, clarito? ¿Claro, clarito? O no quedó claro, clarito? Recuerden que esta reunión va a estar arriba en el canal de YouTube para las personas que ahí me dice César procesando. No hay problema, César, no hay problema. De todas maneras, César, vuelvo y repito, esta información, esta información en sí va a estar arriba en el canal de YouTube. Y en base a eso, chicos, ustedes también podrían darse cuenta, en el caso de que yo subo constantemente este tipo de cosas, y también videos en particular, usted ya de todas maneras podría estar viendo, o más bien saber interpretar lo que yo le estoy mostrando. Y esto es solamente, chicos, práctica. Práctica, práctica, práctica. Estar mirando, estar metido en los mercados, también vuelvo y repito, haciendo la pega de estudiar en este caso, y créame que sus decisiones, o más bien las inversiones en las cuales usted ponga el dinero, se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado. Que no haya duda de eso, que no haya duda de eso. Y por eso yo hago tanto hincapié, si yo bien le puedo decir, mira, analicemos una empresa. Yo le puedo decir que lo hacemos, lo hacemos. Eso se puede hacer rápido, pero no sirve de nada, no sirve de nada si yo te analizo una empresa, ya sea fundamental, ya sea técnicamente, si es que las cosas en el mercado no andan bien. Porque si tú metes tu dinero en esa empresa, que por así decir, tiene un buen análisis fundamental, tiene un buen análisis técnico, pero las cosas en el mercado, ya sea el macroentorno, no está acompañando, créeme que ese macroentorno te va a hacer pensar a ti que tomaste una mala decisión. Y eso es lo que queremos nosotros evitar. Eso es lo que nosotros queremos evitar en el sentido de que por algo yo hago hincapié de que es tan importante saber el tema de los datos económicos, estar mirando la información de mercado, estar viendo dónde se está moviendo esta cosa. Y nada más que eso. Una fusión de Oclo y Black sería una buena opción para invertir. Mira, crack, la verdad es que recién me acabo de enterar de eso porque tú me lo dijiste. Pero veamos dónde está Oclo. Veamos dónde está Oclo. Oclo el día de hoy subiendo un 4%, luchando, luchando por mantener la media móvil, pero en este caso yo creo que se podría ver una caída, o más bien le queda un poquito de margen de caída a Oclo,
hacia los niveles de la media móvil de 20 periodos. Media móvil de 20 periodos. No sé si sea, por así decir, de gran relevancia. De gran relevancia. Vamos a ver la otra empresa. Bli, allá. No me aparece. No me aparece. Si tienes el mnemotécnico de la empresa, te lo agradezco. Para que la podamos analizar en el sentido de solamente mirando el técnico, sin mirar la noticia ni nada de ese tipo de cosas. Porque podemos darnos cuenta enseguida de que si es que está generando impacto o no el tema de la noticia en particular. Bueno, ya pasando, obviamente, ya que vimos quizás lo más importante de lo que les quería hablar con respecto al rendimiento del S&P, también las noticias, ¿alguna empresa en particular que quieren que analicemos? ¿Alguna empresa en particular? ¿O alguna consulta también? ¿Algún activo en particular que les gustaría que analicemos? UPS. UPS. Creo que la tenía en mi radar. UPS. UPS, una muy clara tendencia hacia la baja, podría darse a entender que obviamente, fundamentalmente, creo que esta empresa es bastante buena fundamentalmente, pero obviamente vean, por favor, totalmente castigada. Esta, si no me equivoco, es de transporte, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ¿qué cree que le diga a esta empresa? ¿Qué cree que le diga a esta empresa? Ya sea fundamental o técnicamente. Si es que la miramos técnicamente, obviamente se la podríamos analizar en el corto plazo. Solamente así. Corto plazo, el día de mañana los márgenes de caída podría llegar a niveles de 80 y de $76 por acción. O también podríamos llegar y tener ese leve retroceso hacia zonas de acá, de los 91, 92, y a ver qué hace. Pero obviamente la perspectiva en base al técnico podría ser esto para seguir cayendo, o más bien ir directamente hacia la zona del 0,27 que vendría siendo, vuelvo y repito, de los 80 y en este caso cercano a los 76, que sería el 0,61. 61. Pero eso por el momento con esta empresa. Sin mucho que decir. Si la miramos fundamentalmente, un segundo, así rápidamente, rápidamente. UPS, UPS. Mira, está totalmente infravalorada. Valor intrínseco de $156 por acción y que en estos momentos se encuentra en $83 por acción. Esto hablando fundamentalmente en cuanto a la empresa. Esto no quiere decir que usted vaya y compre. Vamos a ver la siguiente, ACN. ACN. Vamos a ver ACN. Accenture. Mismo escenario. Mismo escenario. Pasamos a analizar la ACN. ACN cercano a su valor intrínseco. Mira. Está en 239 y su valor intrínseco 282. 282, pero mire, se ha caído, adiós. ¿Y por qué aumentan quizás las probabilidades de que el precio siga cayendo? Porque obviamente muy mala perspectiva en el sentido de la media móvil. Simplemente eso, la media móvil de 200 periodos es bajista
Es decir, que el precio está por debajo de la media de 200 periodos, lo cual me indica que hay un pesimismo en base a esta empresa. Y también está por debajo de la media, si usted lo puede ver, media móvil de 20 periodos, también negativo. Así que yo creo que esperaría porque aún se ve que le queda margen de caída, quizás ir en busca de esta zona de liquidez que vendría siendo por acá, cercano a los $211 por acción. Esto no quiere decir que la empresa no sea buena, pero también obviamente nosotros vemos qué está esperando el analista o más bien el inversor en este caso y podemos ver que existe un pesimismo en cuanto a la acción, siendo que superó los beneficios por acción, también los ingresos, pero obviamente vea por favor. También otro indicador que me podría apuntar esto es, tenemos una onda negativa y también una onda positiva, es decir, que aún le queda margen de caída. Es decir, hay fuerza en este movimiento, hay fuerza. Por el momento yo me esperaría a ver que el precio busque un cierto soporte para obviamente que me demuestre que no quiere seguir cayendo. Pero por el momento yo creo que le queda margen de caída a la empresa. Eh, Siguiente empresa es Big Bird. Vea por favor esta empresa. Esta empresa está interesante. Interesante. Esta empresa está interesante. Vamos a verla para ver un movimiento más claro. Un movimiento más claro. Y vea. ¿Qué podríamos, qué podríamos analizar? Esto en un rango semanal. Mediano o largo plazo. No. Queda invalidado. Queda invalidado. Si la miramos en un marco diario. En un marco diario y un marco. Bueno, en un marco diario, vea por favor la empresa, creo que me habló Cristóbal. Cristóbal. Bueno, en estos momentos, yo creo, y es lo que se está viendo en base al gráfico, que en estos momentos está cayendo casi un 2% esta empresa, pero yo creo que el precio está descansando luego de haber encontrado un muy buen soporte en la media móvil de 200 periodos en este sector, pero yo creo que podría venir a descansar y alinearse con la media de 20 periodos para obviamente seguir subiendo. En base a eso, yo esperaría ese cierto retroceso para también, para también que esto se alinee. La onda y que en estos momentos está teniendo una onda negativa, lo cual podría asimilarse, que podríamos seguir teniendo margen de caída para esta empresa, porque no tenemos si bien tenemos una onda positiva, pero no tenemos una pendiente positiva, lo cual se está quedando sin fuerza ese movimiento alcista que está teniendo esta empresa. Así que estar muy atento a esos movimientos. Yo esperaría, a tener paciencia nomás, a tener paciencia. Bueno, alguna otra compañía? ¿Alguna otra compañía que les gustaría que viéramos antes de que me vaya? Ya estamos llegando a la horita de el término del live. Les quiero pasar a mostrar algunas Duolingo. Mira, se salvó Carlos. Ya me iba. Duolingo. Uy, uy. Duolingo, mire, interesante, interesante. Ya la tenía, creo que analizada. Mira, encontró un muy buen soporte en $256. Un muy, pero muy buen soporte. Vamos a analizarlo en un rango. Pero lo que no me gusta es esto. Es esto, señor. ¿Por qué? Porque mira, tenemos una onda, si bien está acabando la onda negativa, pero tenemos una media, esto en un rango semanal, esto en mediano plazo. Yo creo que va a venir a buscar la media, va a venir a buscar la media y a ver qué hace. Tengo que esperar a ver qué hace. Si es que viene y me rebota para seguir cayendo,
podría ser obviamente algo negativo en el sentido de para esta empresa. Lo que sí me llamó la atención fue que encontró muy buen soporte en esta zona que obviamente la teníamos demarcada en $256 por acción y en base a eso lo único que nos quedaría es superar ese umbral de la media de 20 y obviamente cambiar esta onda que si bien se está acabando, si bien se está acabando y lo cual nos podría dar mejores perspectivas a nosotros de que podría existir un movimiento más fuerte hacia el alza. Un muy buen impulso está teniendo en estos momentos, pero que vamos a marcar su línea tendencial, su línea tendencial. Mira, si bien en estos momentos acaba de romper, esta vela no la tomo en cuenta, no la tomo en cuenta. A ver, un segundito. Pero esta sí. Bueno, en estos momentos se encuentra luchando con la tendencia. Y en este sentido, ¿qué esperaría yo? Esta zona. Esa zona. ¿Por qué esa zona? ¿Por qué? Porque el precio me va a venir a romper, de cierta manera, en base teniendo en cuenta esta onda que está recién formándose de manera positiva, podríamos ver rompimiento de la diagonal y también retesteo en esta zona fuerte, fuerte. ¿Por qué digo fuerte? Porque está justo en la media móvil de 200 periodos. Es decir, que el precio podría llegar acá y el precio podría hacer esto. Lo importante es que haga eso. Pero recuerda que tenemos una gran resistencia por la media móvil y también lo que te decía en el rango semanal. Así que yo esperaría esa zona que me confirme la ruptura, ya sea con una vela, y luego una siguiente vela que me confirme esa ruptura y también una onda más clara en ese sentido. Una onda más clara. Eso con Duolingo. Yo que esperaría los rangos de, dame un segundito, te lo marco, borrar todos los. Esperaría la ruptura de cierta zona de los $376 por acción y en base a eso podríamos ya pensar en unos movimientos más claros hacia el alza. ¿Y por qué esperaría tanto, dice usted? ¿Por qué no entrar ahora? Bueno, porque de cierta manera nosotros esperamos, y siempre lo digo, aumentar nuestras probabilidades. Nada más que eso. Con esa ruptura, con esas confirmaciones, usted aumenta las probabilidades de que el precio haga lo que usted está proyectando. Y directamente, si es que pasa eso, créame que el precio va a actuar en base a sus proyecciones y podría venir a buscar esa zona. ¿Y cuánto va a perder en ese momento? Espera la confirmación y no sé, usted entra en 394 y espera ese movimiento hacia esa liquidez, solamente a esa liquidez, casi un 20%. ¿Malo o bueno? Respondan usted. ¿Malo o bueno? Y en base a eso, yo me quité, por así decir, el FOMO y también aumenté mis probabilidades para entrar en ese activo en particular. Es decir, entré un poquito más confiado del movimiento. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Excelente, excelente. Y créame, algo que siempre también decimos es que cuando ocurre esa ruptura, y se apoya de la media de 200, el precio sí o sí va a explotar. Y te va a confirmar sí o sí esa ruptura de ese movimiento en sí. Cuando ocurra eso, cuando ocurra eso, el precio lo más probable cuando venga a buscar la media de 200 quizás explote, como te digo, y suba muy fuerte. ¿Qué es lo que deberemos esperar nosotros? Que venga a retestear para una posible entrada y esperar nuevamente el movimiento así. Eso ocurre bastantes veces, bastantes veces en el mercado. Cuando se junta con la media, un cierto movimiento, una cierta ruptura, el precio tiende a romper con mucha fuerza. ¿Y qué es lo que debemos esperar nosotros? Que descanse para obviamente eh, meternos en ese movimiento, meternos en ese movimiento. Así que eso. Lo importante aquí es, como bien les digo, aumentar las probabilidades, aumentarlas.
En base a eso, vuelvo y repito, entramos un poquito más confiados, un poquito sabiendo lo que estamos haciendo y nos quitamos ese quizás miedo de que entramos, pero cuando salgo, no, aquí es con parámetros claros, niveles claros, rupturas claras y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna otra compañía antes de terminar? Antes de terminar, antes de que me vaya, chicos. ¿Alguna otra? O ya me voy. O ya me voy. ¿Qué creen ustedes? ¿Me voy o no me voy? Bueno, les quiero pasar a mostrar un poquito de mirada en mi portafolio. En este caso tenemos largo plazo y cartera de swing. Mayormente positivo. Mayormente positivo. Mayormente positivo. Es un seguimiento, si usted puede ver, seguimiento, cartera, largo. Yo esto obviamente teniendo en cuenta lo mismo que yo enseño acá. Parámetros, probabilidades, proyecciones. Nada más que eso. Y obviamente tomamos decisiones en base a eso. En base a eso. ¿Qué más? Tempus me dicen. Tempus. Vamos a ver. Esta. Esta acción. Tempus la teníamos también analizada. También analizada. Bueno, Tempus, un muy buen retroceso. Creo que ya. Creo que estamos tarde, creo. Creo. O quizás no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos el posicionamiento. El posicionamiento. Veamos el posicionamiento de Tempus. Uy, uy. Mire, Tempus, si es que llegase a caer, va a caer directamente a los 75. ¿Dónde estamos en los 75? Mira, justamente en esa clase de soporte que nosotros tenemos acá. Lo cual yo creo y veo posible. Lo cual yo creo y veo posible. Lo cual yo creo y veo posible. ¿Por qué? Porque podría, esas medias móviles, ya sea la de 9 y también la de 20, podría actuar como una posible resistencia al precio. Pero el posicionamiento es alcista. Es alcista, totalmente alcista. Nosotros lo miramos en un rango semanal. Sí, totalmente alcista. Mira, en un semanal está muy bien posicionada porque vino a testear la media de 9 periodos y el precio se mantiene por encima. ¿Qué se podría, por así decir, asimilar si es que nosotros tomamos y decidimos, no sé, entrar el día de hoy un TP en quizás los 90 cercano acá, nuevamente, cercano a los máximos anteriores, cercano a esos sectores. Pero obviamente usted tiene que saber que usted está entrando en un rango semanal. Es decir, el movimiento que usted está esperando no es que sea entre hoy día y mañana se le da ese movimiento, no. Usted sepa que tienen que pasar semanas para ese movimiento. Así que eso con Tempus. IBKR. IBKR. Interactive Brokers. Interactive Brokers. ¿Qué quiere que le diga, crack? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga, crack? Interactive Brokers, nuevamente. Si me superas esa zona en sí, ese máximo, obviamente tenemos eh, posicionamiento totalmente alcista. ¿Dónde podríamos verlo? IBKR, Interactive Brokers. En sectores de $70. $70. Es decir, me rompe esta zona, podríamos ir en busca de quizás un 4%. Ahí está posicionada la gente. Ahí está posicionada la gente. Pero una tendencia totalmente clara alcista.
Nada más que decir. Nada más que decirle. Está cotizando en cercano a máximo histórico, así que también el sector, en este sentido, de este tipo de empresas está siendo muy, pero muy beneficiado. A ver, veamos otra empresa similar. A ver, otra empresa similar. Vamos a otra empresa similar, similar. Para quizás quitarme ese sesgo también. Charles Schwab, en este caso, también es una corredora en sí, que también actúa como banco y todo ese tipo de cosas, pero también ha tenido una muy, pero muy buena recuperación. Una muy buena recuperación. Tuc. Vamos a marcar los niveles y en ese sentido, para que nos avise. Para que nos avise. Lo importante, esta empresa, este es el ETF, sí, parece. Sí, este es el ETF. Este es el ETF. Vamos a buscarla como Charles. Esta es. Mira, ahí está. Aquí está más claro, pues esta es la acción. Esta es la acción. Esta es la acción de Charles Schwab. Y vea, lo mismo. Cotizando en niveles altos, por encima de las medias. Lo mismo que Interactive Brokers. Lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Una positividad en base a esta empresa. Así que a considerar. A considerar. En base a los movimientos. Tu, 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 tu. Mire, la gente que realmente nos sigue en el canal de YouTube, nosotros hablamos sobre esta empresa, ASTS. Yo la tengo analizada aquí. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Zona de interés ahora está subiendo. En estos momentos. Por el momento. Subiendo un 6% el día de hoy. ¿Dónde está ese video? Bueno, se lo dejo acá. Ahí está. Es ese. Es ese video. Ahí analicé, creo que cuatro acciones. ASTS, Uber. Vamos a ver Uber. Uber, ¿cómo anda Uber? Uber el día de hoy subiendo un 1%. Analizado también en el canal. A nada de los máximos nuevamente históricos. Vea, por favor, respetó la zona de interés de nosotros. Niveles proyectados ya. Y en base a eso, a tener paciencia. ¿Cuál también analizamos? Esta. Esta. También hablamos de esta. Proyectamos niveles. Proyectamos la tendencia en ese sentido. CRCL. CRCL están hablando harto de esta empresa. De Circle. Circle. Bueno, Circle también la tengo analizada y en ese sentido lo mismo. ¿Qué esperaría yo para más fiabilidad del movimiento si bien me rompió? Recuerden que esta es una empresa nueva que está cotizando hace muy poco en el S&P. ¿Y qué esperaría yo en ese sentido? Que me rompa los niveles de 148 para confirmarme esa gran ruptura que acabo de hacer en ese sentido de esta tendencia bajista. Yo esperaría los niveles de $148 por acción. No me cegaría y tampoco no me importaría mucho si es que se mantiene en esos rangos, pero usted puede ver que ya actuó ese nivel, ya actuó como una gran resistencia. Cayó el precio. Ahora, nuevamente subiendo, va a testear nuevamente esa zona y a ver cómo reacciona, ya sea con una ruptura o si vuelve nuevamente por así decir, a respetarla y a caer. Si me hace eso, está entrando en una zona de consolidación del precio, pero obviamente de todas maneras se está acompañando
de una onda, pero la pendiente, vea por favor, no está acompañando mucho. Tiene pendiente negativa, es decir, que no está quizás teniendo tanta fiabilidad del movimiento alcista. Es por eso que yo también esperaría esa ruptura de la zona de los $148 por acción, ahí lo tengo marcado, $148 por acción, y en base a eso, quizás aumentar mis probabilidades. Vuelvo y repito, probabilidades, probabilidades, probabilidades. Aumentarlas. Para la persona que me preguntó sobre Circle. Así que no se deje llevar porque, no sé, el día de hoy está subiendo un 6%. No se deje llevar. No se deje llevar. Siempre el mercado da oportunidades. Abre todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y créame que va a volver a intentar ese nivel de 148. Y cuando lo vuelva a intentar, usted obviamente va a tener los ojos puestos en ese sector. Así que no os preocupéis. A esperar nomás. La paciencia siempre paga. La paciencia siempre paga. La paciencia siempre paga, chicos. Tu. Bueno, el día de hoy, al parecer, va a ser una... Bueno, no me gusta cantar victoria en la mañana, pero está bien positivo el mercado. ¿Qué quiere que le diga? Bien positivo el mercado. Bien positivo el mercado. Bueno, chicos, yo creo que nada más que agregar. No sé si tendrán otra acción antes de que me vaya. Ya hablamos sobre Bitcoin y Ethereum, así que ya están avisados, por así decirlo. No se asuste, no se asuste. Aún estamos, respete la zona, respete la zona, respete las zonitas. Vamos a ver el S&P subiendo casi un 0,40%. ¿Qué me dicen? On o non. O non. Vamos a ver. On, 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 on. Bueno, yo creo que, mire, se parece al gráfico de Duolingo. Se parece al gráfico de Duolingo. Bueno, lo mismo, lo mismo. A esperar nomás, yo creo. A esperar nomás. ¿Dónde podría seguir cayendo si es que sigue respetando esa diagonal bajista? Bueno, tenemos ya los sectores marcados como esta liquidez de los $40 por acción y ya vendría siendo el otro acá, en 34. Si es que obviamente me sigue respetando esa tendencia hacia la baja. Pero nada más que decir, nada más que decir. Yo creo que en base también eh, teniendo en cuenta que la onda en sí es positiva y también la pendiente, pero no hay fuerza. No hay fuerza. Y también te lo está reflejando el precio de la acción. No hay mucha fuerza que digamos. Así que yo creo que podría seguir respetando esa diagonal. Si también la miramos en un rango semanal, también vea por favor. Pendiente positiva, pendiente levemente positiva y con una onda negativa, lo cual yo creo que también le podría seguir quedando un poquito más de margen de caída. Quizás venir a probar los niveles de $40 por acción. Ya si el precio me viniese y me rompiera, pero aquí la onda acompañara, sería distinta la cosa. Ya podríamos quizás estar testeándola de más cerca, pero por el momento yo creo que no. Por el momento yo creo que no. Yo creo que aún le queda margen de caída. Puede que me equivoque, obviamente, puede que me equivoque, pero base a los indicadores que utilizo yo para quizás leer la acción del precio, yo creo que le podría quedar margen de caída en base teniendo en cuenta la poca fuerza que está teniendo en el movimiento alcista. Así que eso, crack. Eso, eso, eso. Ya pues chicos, ya pues chicos,
como bien les digo, esta sesión va a estar arriba el día de hoy, va a estar arriba el día de hoy, así que no hay problema. Si es que usted se perdió al principio, o las personas que entraron al principio y se perdieron al final, bueno, va a estar arriba esta reunión en el canal de YouTube. Va a estar arriba en el canal de YouTube, así que no hay problema, no hay problema con eso. Y obviamente también le recuerdo que todos los días lunes, nosotros hacemos este tipo de reunión, así que no se las pierda, no se las pierda porque obviamente si es que usted está invirtiendo, vuelvo y repito, si usted está invirtiendo en el mercado, ya sea en las acciones de Estados Unidos, tiene que saber sí o sí qué está pasando, qué es lo que está pasando. Así que eso, chicos. Muchas gracias, pero muchas gracias a la gente que se unió, que se dio el tiempito hoy día lunes en la mañana para obviamente hablar un poquito de mercado, hablar un poquito de acciones. Así que eso, pues, nos estamos viendo, que estén muy, pero muy bien y nos vemos en una siguiente reunión. Chao, chao.